Antes de comentar esto, quiero aclarar que yo no utilizo Spotify. Nunca he utilizado Spotify ni ninguna plataforma que se le parezca. Así que mi ignorancia es absoluta sobre cómo funciona el sistema de contabilización y muchísimo menos sobre cómo funciona íntegramente el algoritmo interno de la aplicación o de la página o de lo que sea el mecanismo de Spotify. Desconozco su funcionamiento, pero intuyo que eso puede tener algo que ver con esta selección. Sin embargo, lo tomaré como si fuera un dato absolutamente objetivo y lo idealizaré para hacer el comentario, la opinión, porque de no ser así es absolutamente imposible comentar sobre cualquier cosa. Con respecto a la lista, primero decir que no debería sorprendernos a ninguno que Metallica sea la que encabece la lista. Sí podría llamarnos la atención, con justa razón, que tenga más del doble de reproducciones que su seguidora, que en este caso es Black Sabbath, cosa que también me resulta sorprendente, porque yo esperaría que fuera Iron Maiden, porque si bien, y creo que todos coincidimos en que Metallica es la banda más grande a nivel comercial y a nivel popularidad de la historia del metal, entre comillas, metal en sentido amplio, aclaremos, o de todo eso que se reconoce coloquialmente como el metal o la música pesada, es también la banda más exitosa a nivel comercial y por ende es normal que encabece este tipo de listas. Pero tiendo a creer que la banda que le sigue a Metallica en popularidad es Iron Maiden, y Iron Maiden no figura sino hasta varios escalones debajo, apareciendo por ahí cerca Slipknot, lo cual es una lágrima en el rostro de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, esa es una apreciación absolutamente personal. Sí, otra cosa que resulta llamativa es la aparición de Skid Row. No porque yo crea que Skid Row no pueda tener muchas reproducciones, sino principalmente porque eso me hace dudar sobre qué es lo que Spotify considera bandas metaleras. Porque si Skid Row está considerada como una banda metalera, entonces según el sistema de apreciación de Spotify y su contabilización, bandas como Whitesnake, Guns N' Roses, incluso Aerosmith, Poison o Twisted Sister, ¿también son bandas metaleras? Quiero decir, entonces esas bandas también entrarían en, en este tipo de lista, en la consideración. ¿No son acaso más populares que el propio Skid Row? Es llamativo. Realmente me gustaría plantearme la interrogante sobre qué considera Spotify bandas metaleras. Más y hasta qué punto Slipknot tiene las características necesarias para ser incluido aquí, aunque obviamente estamos ceñidos al sistema Spotify, que yo desconozco superficialmente, pero intuyo que la mayoría desconoce también cómo es su funcionamiento interno. Pero no hay mucho más que poder decir. Lo que puedo opinar sobre la cuestión de Spotify es que el público objetivo de la mayoría de las bandas que aparecen aquí y el público objetivo de la aplicación Spotify, de ese tipo de mecanismos y de ese tipo de productos, es muy similar. ¿A qué quiero llegar? No tengo duda de que hay un fenómeno que ocurre con Iron Maiden, que también ocurre seguramente con bandas como los Beatles, los Rolling Stones, Queen o bandas similares, que tienen una enorme cantidad de escuchas que no participan en Spotify ni en plataformas similares, por una cuestión lógica, una cuestión etaria. En cambio, hay una coincidencia muy grande entre el público habitual de bandas como Slipknot, o bandas como Pantera, o bandas como Metallica, y los usuarios de plataformas como Spotify. Siendo este el caso, es muy natural que estas bandas aparezcan con una enorme cantidad de visualizaciones. Esto es algo que es absolutamente inexorable. Además de eso, seguro, existe el efecto bola de nieve, que lo vemos mucho en YouTube. Cuando una banda es muy popular, le es muy fácil hacerse más popular. Esto lo confiesan todos.
De más está decir que, por supuesto, no podemos tomar esto demasiado en serio, más que para hacer algún comentario superficial. Y aunque estos fueran datos absolutamente fidedignos y no hubiera ningún interés comercial en base a multiplicar la popularidad de las bandas que ya de por sí son populares, con la ambición de así generar más atracción hacia la propia aplicación y por ende más usuarios y por ende más suscripciones. Tengo entendido que funciona con suscripciones, no estoy seguro. No podemos tomarlo en serio por muchos de esos motivos y muchísimo menos para hablar de una consideración artística o social. Pero es una situación en la cual el mercado, entre comillas, de la música está atravesado por muchas de estas aplicaciones, a los cuales por suerte aún se puede evitar y aún así poder seguir disfrutando de la música, aunque quizás en un futuro no demasiado lejano estemos obligados a pertenecer o a ser parte o a ser usuarios cuanto menos de alguna de estas aplicaciones, porque bueno, el mercado es así, acabarán absorbiéndolo todo y quizás eso pase antes de lo que pensamos. Quizás antes que eso deberían desaparecer completamente los formatos físicos, lo cual aún no ha pasado. De hecho, yo he comprado discos este año, de discos salidos este año en 2020, así que no lo sé. Nadie sabe lo que nos augura esto. Solo quiero decir que malas noticias, ¿no? Absolutamente predecible y no por ello menos negativo. La lista de reproducción más escuchada de Spotify, bandas metaleras, entre comillas enormes, por supuesto.